Bien, estamos listos ya, hermanos. Vamos a compartir un servicio más aquí de su Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Estamos saludándolos desde Cartago, Costa Rica, en este primer domingo del mes de febrero. Hoy es 5 de febrero de este 2023. Arrancamos un nuevo mes. Saludar a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Esperando en nuestro corazón, obviamente, que no solamente ustedes, sino toda la iglesia local que hoy está aquí, pues nos dispongamos con todo nuestro ser a recibir el consejo que Dios tiene a través de su palabra, ¿no? Así es que Dios es un Dios de oportunidades y hoy tenemos una oportunidad más de poder meditar en torno al mensaje, al consejo que Él trae para hoy. Así es que, hermanos, voy a invitarlos a que vayamos al libro de Marcos capítulo 11. Busquen sus Biblias, Marcos capítulo 11, vamos a leer 3 versículos. Marcos 11. Vamos a leer del 22 al 24. Marcos 11, 22, 24. Usted ahí en el video también animarle que busque una Biblia, anote los versículos, haga su esfuerzo, ¿eh? ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra en Marcos 11, 24, 11, 22. ¿Cómo dice el título para ver si estamos todos ubicados? La higuera, ¿no? Bien, dice en el versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, por todas las razones por las cuales nos las has dejado, Señor, para que nos anime, nos redarguye, pero sobre todo la más importante, Señor, para que nos prepare para toda buena obra, Señor. Entendiendo que estar preparado implica de todo, ¿no? Implica esfuerzo, compromiso, amor por lo que uno hace, conocer a aquel por el cual uno se está comprometiendo, cuáles son esas buenas obras, Señor, y sabiendo las buenas obras, cuáles son las malas obras para evitarlas, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada lugar en que hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de empezar con el tema que tenemos para hoy, bueno, obviamente vamos a meternos en un tema que sirve de plataforma, ¿no? Ustedes saben que el Nuevo Testamento en particular, no solamente los apóstoles, Pablo, Pedro, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, hace mucho énfasis en los diferentes evangelios, en las diferentes cartas, sobre los cuidados que nosotros tenemos que tener, sobre todo en estos tiempos que se denominan los tiempos finales. Ahora dirá, pastor, pero a mí desde ese tiempo me vienen diciendo que están los tiempos finales. Sí, pero bueno, las señales cada vez son más certeras, como más evidentes. Entonces, además, independiente si estamos o no en los tiempos finales, qué bueno es vivir como si estuviéramos en los tiempos finales, ¿cierto que sí? Porque uno estaría preparado, que hablamos ahora que para eso el Señor nos ha dejado la palabra, enteramente preparado. Pero, cuidado sobre qué, sobre la sana doctrina y lo que es la falsa doctrina, ¿cierto? La cantidad de enseñanzas que proliferan por todo lado, una cantidad de cosas que a veces uno con un poquito de conocimiento le cuesta creer el por qué la gente acepta y adopta ciertas enseñanzas como si fueran bíblicas y dicen amén a todo y aceptan todo cuando realmente no tiene nada que ver con la palabra de Dios, ¿no? Esas son advertencias que están a lo largo de la palabra, pero sobre todo más enfatizadas en lo que es el Nuevo Testamento. Recuerde que no solo Jesús lo dijo, en Mateo 24 Él dijo que en estos tiempos se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Así que no se asombre si hay grandes señales y prodigios, ¿no? Porque acuérdese de la gente que llegó ante el Señor y dijo, Señor, aquí estamos, porque en tu nombre, ¿qué? Profetizamos, echamos fuera demonios y todo eso. Esos son grandes señales, ¿cierto que sí? ¿Pero eso fue suficiente? No. ¿Qué le dijo el Señor? No los conozco.
apártense de mí. Entonces el Señor advierte ahí en Mateo que van a venir esta gente y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Entonces no solamente el Señor, también Pedro, allá en 2 de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y bueno, ya hemos leído también de Pablo cuando le hace advertencias a Timoteo, ¿no? Entonces, este tema es realmente importante, ese de estar, como dicen ustedes aquí en Costa Rica, hay un dicho que dice, ¿ojo a quién? Ojo al Cristo, ¿no? No sé de dónde salió ese dicho, pero ojo vivo, dirán. En el argot popular dirían, pele el ojo. Cosas de esas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, es un tema de mucha importancia porque las falsas doctrinas están, pero a la orden del día. Ahora, alguna vez hablamos aquí de sana doctrina, ¿no? Porque mucha gente anda buscando iglesias de sana doctrina, pero la gente ni sabe qué es sana doctrina. Además, la gente a veces ni sabe qué es una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza, ¿cierto? Toda enseñanza es una doctrina. Entonces, una sana doctrina es una sana ¿qué? Enseñanza. O sea, así de sencillo. Entonces, como hay sana doctrina, pues también hay falsas doctrinas. Algo sano se caracteriza por ser algo que no enferma, ¿cierto? Entonces, algo falso, lo contrario. ¿Qué es lo que hacen las falsas doctrinas? Enfermar espiritualmente, ¿no? Entonces, lo que hacen es impedir que el verdadero cristiano, el que quiere, si está escuchando falsas doctrinas, en vez de fortalecerse o sentirse fortalecido, lo que hace es sentirse cada vez, ¿qué? Más debilitado, ¿no? Y no va a estar, lo que hablamos ahora, no va a estar enteramente preparado para afrontar lo que se le viene. Entonces, cualquier cosa lo tumba. Es cambiante, todo lo que nosotros conocemos. Entonces, lo mantiene a uno enfermo espiritualmente y estando uno enfermo, pues va a perder uno esa capacidad de ser y de hacer lo que el Señor espera que uno haga y que sea, ¿no? Que nosotros como cristianos marquemos ¿qué? La diferencia. Por eso el Señor dice, ¿ustedes son qué? No dice, ustedes pueden ser, le dijo a sus discípulos, ustedes son, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Sí. Todos estamos de acuerdo que si hay algo en esta vida que marca la diferencia, es la sal, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando no está, se siente la ausencia. Y no solamente la sal de la tierra, ¿ustedes son qué? La luz del mundo. Cosas que marcan la diferencia. Prenda un fósforo en una oscuridad y ¡wow! Se siente. ¿Entienden? Entonces la luz no pasa desapercibida. Por eso dice que cuando hay una luz, nadie la pone ¿dónde? Debajo del talmud. ¿Se acuerdan lo que es un talmud, no? Como un cajón ahí. Bueno, ya hablemos del armario, pues, ¿no? La cama, pues nadie la pone debajo de la cama. Bueno, aparte que se le quema el colchón. Nadie la pone ahí. ¿Por qué? Porque no alumbra. ¿Qué hace uno? La pone en lo alto para que alumbre. Entonces, a eso hemos sido llamados nosotros y nada de eso va a ocurrir si la gente mantiene oyendo ¿qué? Falsas doctrinas. Porque no, eso lo que, en vez de fortalecerlo, lo que va a hacer, ¿qué es? Enfermarlo espiritualmente. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos lo de la sana doctrina. Y les decía ahorita que es algo muy paradójico porque hay gente que anda buscando iglesias de sana doctrina, llega a una iglesia sana, o por lo menos que uno ve que hace su esfuerzo de ser de sana doctrina, y también se van de ahí. Entonces uno dice, bueno, no sé qué estarán buscando realmente, ¿no? Entonces, eso vamos a estar tocándolo hoy, pero nada más para que nos quede ahí claro lo que es la sana doctrina. Mire lo que es la definición de sana doctrina, para que le quede a usted claro y usted diga, es que yo ando buscando sana doctrina, entonces sepa lo que es sana doctrina. La sana doctrina es un proceso de instrucción, porque estamos hablando de doctrina, ¿no? Estamos hablando de enseñanza. Entonces es un proceso de instrucción a través del cual un maestro instruye o enseña con preceptos y reglas a sus alumnos en el aprendizaje del conocimiento de Dios, del hombre y de la creación, mediante el uso de su palabra escrita, que es la Biblia, que es la única y final revelación autorizada del Padre Celestial por estar totalmente inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es sana doctrina? Toda enseñanza que esté inspirada y basada ¿en qué? En la Biblia. Que no se salga de ahí. Eso es sana doctrina. Lo que se salga de aquí, falsa doctrina. Por eso es que cuando usted escuche una enseñanza, hay reglas básicas, ¿no? Cuando usted escucha una enseñanza, lo primero que tiene que hacer es ¿qué es? Los pasos, ¿no? ¿Eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿Lo enseñaron sus apóstoles? Sí. ¿Está respaldado por la palabra? Sí. ¿Está en línea la naturaleza santa de Dios? Sí. Sana doctrina. Si es un no a cualquiera de esos cuatro, sálgase de ahí. Realmente no está respaldado, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, si hablamos de sana doctrina,
y hablamos de doctrina y todo eso, y de nuestro caminar cristiano, que les decía que estamos tratando de sembrar algunos principios o conceptos básicos que nos permitan, por lo menos en este año, arrancar un cristianismo de una manera diferente, ¿no? O sea, llevarlo a otro nivel. Entonces, es indudable que hablar de doctrinas y enseñanzas, nosotros tendríamos que hablar de un pilar sobre el que se cimenta nuestra vida cristiana. ¿Cuál creen ustedes que es ese pilar en el que está sustentada mi vida cristiana? ¿Cuál? La palabra puede ser, aunque la palabra es el fundamento de ese pilar. Ya les dije la respuesta, ¿no? La fe. ¿Cuál es el fundamento de la fe? La palabra. Ese es el fundamento, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de fe, definitivamente. Quisiera tomar unos minutitos para hablar de fe, porque es indudable que nosotros tenemos que llevar una vida de fe y ser personas de fe. Ojo, con el concepto correcto de lo que es la fe, no con el concepto errado de lo que se enseña. De hecho, hoy vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con, ¿se acuerdan? ¿Alguien vio cómo se llama el título de la prédica hoy? La confesión positiva. Vamos a estar hablando de eso, es una herejía, ¿no? Algunos le llaman la superfe. Entonces, hay que hablar de la fe, ¿no? Pero vamos a hablar de la fe bíblica realmente. Les decía que ese es el pilar realmente donde se sustenta nuestra vida cristiana. No solamente porque uno lo haya escuchado, sino porque la Escritura así lo dice. ¿Cierto que sí? Todos los que estamos aquí, usted que está viendo el video y los que estamos metidos en las cosas de Dios, lo hemos dicho varias veces, ¿qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que queremos al final de nuestra vida? Alcanzar la vida eterna, ¿cierto? Obtener la salvación. ¿Y cuál es el fin de la fe? La salvación. No vamos a poder hacerlo si no somos personas de fe, porque la fe nos va a llevar allá, ¿no? Pero con una fe obviamente bíblica totalmente, ¿no? Entonces, por eso es que el escritor de Hebreos escribió allá en Hebreos 11:6. Bueno, antes de leerles eso, les hago una pregunta clave, ya les dije, ¿no? Con un versículo, si alguien les preguntara a ustedes, oiga, ¿por qué es importante la fe? ¿Cómo podría contestar uno con un versículo así, que es muy conocido? Exacto, porque alguien le dijera a usted, oiga, ¿por qué es importante la fe? Bueno, tenemos miles de respuestas, ¿no? Porque la fe es el fundamento, es el sustento de mi vida cristiana, pero te lo voy a resumir así: sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo no agrado a Dios, es imposible que yo alcance la vida eterna. ¿Me entienden? Entonces, él lo dijo así, pero no solamente eso. Mire lo que dice Hebreos 11:16, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Entonces, básicamente, ser una persona de fe, dos cosas lo está poniendo el escritor ahí. Primero hay que reconocer que hay un Dios, saber que hay un Dios. Y ese reconocer que hay un Dios implica todo lo demás, ¿no? Si usted reconoce que hay un Dios, llega el momento en que usted reconoce que le ha ofendido. ¿Cómo se llama eso? Sí, pero cuando yo reconozco que le he ofendido por medio de mis pecados, ¿no? Viene el arrepentimiento y ahí viene todo el nuevo nacimiento. Entonces, primero reconocer que hay un Dios, que le hay, y que además Él premia ¿a quiénes? A los que le buscan. Pero a los que le buscan, ¿cómo? Me buscarás y me hallarás porque me buscaste de todo corazón, o sea, con todo tu ser, ¿no? Entonces, es importante por eso que nosotros hablemos de la fe. La fe está metida en todo, hermanos, en todas las bendiciones, en todas las promesas de Dios está la fe. Hechos, lo voy a leer rápidamente. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, por medio de la fe obtenemos ¿qué? ¿La qué? La salvación. La salvación. Es primero. Vamos a ver un recorrido rápido donde va y metida la fe. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la salvación. ¿Por medio de qué? De la fe. Recuerde, la salvación no es por obras, ¿no? Es por fe. El que en mí cree, ¿qué pasa? No es condenado. Entonces, por medio de la fe obtenemos la salvación. Hechos 11:15 dice, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces imagine, creer en Dios, que es tener fe, también nos hace merecedores de ¿qué? De ser bautizados ¿en qué? En el Espíritu. Amén. Ahora usted dirá, pastor, y no es lo mismo. Sí, pero hagamos una listita ahí. Salvación, ser bautizados en el Espíritu. ¿Qué más?
Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué más por medio de la fe? Ser guardados, ser preservados por Dios, ser guardados por Él. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿A qué nos ayuda la fe? Para heredar las promesas, porque por medio de la fe las alcanzamos, ¿no? Segunda de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces la fe nos ayuda ¿a qué? A testificar, ¿no? A hablar. Usted cuando usted es una persona que tiene fortalecida su fe, usted no tiene problema de hablar lo que por eso es que a veces uno dice, alguien tiene algo que decir acerca de un testimonio, acerca de su relación con el Señor, a veces la gente, nadie sale, ¿no? Le dice, qué raro, ¿ah? Porque se supone que si hay fe, si hay conocimiento, porque acuerde, ahorita vamos a hablar de eso de la fe también, que hay 2 niveles de fe y todo eso, pero si estamos en el nivel de fe, Gálatas 5:22, hay relación, hay caminar, y cuando hay ya un compartir, de seguro que hay algo que contar, ¿o no? Yo no tendría algo que contar de alguien que por ejemplo, me olvidó el nombre, por ejemplo de Teófilo. Y me dicen, pastor, hable algo de Teófilo. Yo digo, lo único que yo podría decir es que nos está visitando hoy. Pero yo no he hablado con él. No sé dónde viene. Tampoco sé para dónde va. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no ha habido compartir. Pero de seguro que si seguimos hablando y seguimos hablando, ya por ahí en algunos días me dice, pastor, hable algo de Teófilo. Les voy a decir, vieras todo lo que hemos hablado. Y les puedo contar cositas de él. Y a lo mejor cositas que yo le puedo decir a él, vieras de lo que me has contado, lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque cuando uno tiene información de una persona, ¿qué pasa? Hay cosas que le agradan y cosas que no. Ahora, ¿cuáles son mayores? ¿Las que le agradan o las que les desagradan? Depende de lo que se comparta. ¿Me entiende? Por eso es que la fe, lo que fundamenta la fe es ese caminar. Por eso es el nivel de fe de Gálatas 5:22, que es fruto del Espíritu. Y como es un fruto, el fruto no se da de la noche a la mañana, el fruto tiene un proceso, ¿se acuerdan? Se siembra, se riega, se abona, se cuida y va creciendo, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, por medio de la fe nosotros tenemos esa motivación, ¿para qué? Para testificar, para hablar, para decir. Estas son algunas, les dije ahí, el bautismo en el Espíritu, la salvación, la preservación de parte de Dios, heredar las promesas, sentirnos motivados para testificar. Son algunas de las cosas que nosotros podemos hallar por medio de la fe, ¿cierto que sí? Entonces, ¿son importantes? Claro que sí. Les dije algunas nada más y son vitales en que nosotros podamos trascender en este cristianismo que estamos llevando, ¿no? Entonces, más que nunca se hace necesario que nosotros seamos fortalecidos en la fe. Los mismos apóstoles le decían al Señor, Señor, aumentanos la fe. Le decían ellos, ¿no? Conscientes de la importancia, obviamente. Ya nosotros sabemos por la información que tenemos que la fe se va a aumentar en nosotros en la medida que nosotros conozcamos al Señor. Porque la fe es el fruto ¿de qué? Del conocimiento. Hay una definición en Hebreos que dice que la fe es la certeza de lo que me espera, la convicción de lo que no veo, pero yo voy a tener certeza de lo que me espera en la medida que tenga información de qué es lo que me espera y qué es lo que tengo que hacer para obtener aquello que yo espero. ¿Cierto que sí? Por medio de la fe, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Estamos hablando un poquito de la fe nada más, porque es bien importante. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de la fe? Porque vamos a hablar de falsas doctrinas, ¿no? ¿Y cuál es la batalla que uno tiene que pelear hasta el final? La batalla de la fe. Porque esto es una guerra ¿de qué? De conceptos, de preceptos, de lo que yo creo. Este sistema en el que estamos va a tratar de sacarme de lo que yo creo. Con que Dios te ha dicho, como sacó la serpiente a Eva de donde estaba plantada, ¿cierto? Es que Dios me dijo esto. ¿Con que Dios te dijo eso? No va a pasar nada. Entonces la sacó de ahí. Ella perdió su batalla ¿de qué? De la fe. Porque no estamos hablando, la Biblia no habla de que la serpiente enrolló a Eva en el cuerpo y que la estranguló aquí, dijo, muerde la manzana. No habla nada de eso, ¿no? Sutileza, ¿no? Conceptos, palabras, dardos, todo lo que ya nosotros hemos escuchado, ¿no? Entonces, qué importante es, y la Biblia nos lleva ya de que nosotros seamos fuertes en la fe. En Romanos 4:20 habla de la fe de Abraham. No en vano Abraham es el padre de la fe. Tenemos que caminar, o por lo menos encaminarnos a ser fuertes en la fe como lo era Abraham. ¿Qué más nos dice? Bueno, en Lucas 17:5 dice que hay que orar para que
Porque los discípulos le decían al Señor que les aumentara la fe, ¿no? Y entonces le decían, no, lo que tienen es que orar, entendiendo que orar, ¿qué es? Hablar con el Señor. Y hablar, ¿qué es? Compartir, dedicar, o sea, vivir, ¿no? Entonces hay que aumentar la fe y también hay que cultivarla por medio de la lectura, ¿no? Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene, ¿qué? Por el oír la palabra. Entonces hay que leer la palabra, hay que meterse ahí. ¿Qué más? Primera de Juan 5:4 dice que nosotros podemos tener la victoria en este sistema porque la fe ya venció. La fe que ha vencido al mundo, ¿no? ¿Y a qué se está refiriendo cuando dice la fe que ha vencido al mundo? ¿De quién está hablando? De Cristo, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Todo eso es por medio de la fe, ¿no? Y entonces les decía, ¿por qué todas esas advertencias sobre la fe? Bueno, porque estamos viviendo los tiempos que les decía ahorita de las advertencias que Pablo le hacía a Timoteo. ¿Cuáles advertencias? Que le decía, por ejemplo, le decía, mira, el Espíritu dice claramente que en estos tiempos muchos van a apostatar de la fe y van a escuchar a espíritus, ¿qué? Engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quiénes son los espíritus engañadores? Los falsos profetas. ¿Y cuáles son las doctrinas de demonios? No vayan a creer que doctrinas de demonios que está hablando la palabra ahí es todo lo que tiene que ver con los demonios, con esos seres espirituales, caídos y todo eso, que por cierto hay una doctrina que estudia los demonios. Pero cuando él habla de doctrinas de demonios, está hablando de doctrinas, enseñanzas que no vienen de lo alto, sino que la sabiduría en la cual se basan, ¿qué pasa? Es terrenal, animal y diabólica. Entonces todo esto, como la confesión positiva que vamos a ver, eso son doctrinas de demonios, porque son doctrinas de hombres. No están respaldadas por la palabra. Eso es importante tenerlo claro. Y también les decía que van a venir tiempos en que la gente no va a soportar la sana doctrina. ¿Qué quiere decir que no van a soportar la sana doctrina? No la van a aguantar, no la van a aceptar, les va a aburrir, como sucede hoy en día. Recuerde que en aquellos tiempos de Saulo de Tarso, el que asolaba las iglesias era Saulo. ¿Se acuerdan? Hoy en día lo que asola las iglesias, ¿qué es? La sana doctrina. Usted en una iglesia lleva sana doctrina, la gente empieza a irse. ¿Y van a quedar quiénes? Los que están interesados, los que quieren crecer, el pequeño remanente que siempre ha existido, ¿no? Entonces, no van a soportar la sana doctrina, le decía Pablo a Timoteo, sino que teniendo comezón de oír, no es que tuvieran comezón porque le rascaba el oído, sino esa comezón es como esa inquietud de estar escuchando, ¿no? Como le pasó a Pablo allá en Atenas, ¿se acuerdan? Que llegó él hablando del evangelio y decía, bueno, ¿quién es ese palabrero que está hablando cosas nuevas? Vamos a ver, porque trae algo nuevo. A la gente le gusta lo nuevo, ¿cierto que sí? Entonces, por eso en las iglesias, no en todas obviamente, pero en las iglesias que no hay sana doctrina, están muy preocupados. Bueno, ¿qué nuevo traemos ahora? ¿Qué nuevo ponemos? Hay que traer algo nuevo, porque la gente tiene comezón de oír. ¿Me entiende? ¿Y comezón de oír qué? Decía la palabra ahí, comezón de oír, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme, para querer irse a dónde? A las fábulas. ¿Se acuerdan lo que es una fábula, no? ¿Qué es una fábula? Una fantasía, ¿no? Porque usted ve al perro hablando con el gato y jugando cartas ahí, eso es una fábula, ¿no? Entonces son fantasías. Entonces, obviamente, hoy en día, desafortunadamente, les he hablado mucho de la fe, porque este tema que vamos a hablar tiene que ver con la fe. Recuerden que la fe está basada en conceptos, preceptos, en creencias. Hay que estar fundamentado, y el fundamento de la fe nuestra es la palabra, ¿no? Entonces, esa es la batalla que tenemos que lidiar, y este tipo de doctrinas lo que quieren es sacarnos de ahí, ¿no? Entonces, básicamente es algo que ha venido a instalarse en las iglesias, y lo triste del asunto es que tiene acogida, ¿no? O sea, son cosas que llegan, se aceptan y inmediatamente todo el mundo las acoge como si fueran doctrinas cristianas, muy aceptadas, muy practicadas. Bueno, Randa, a la hora que abrió el culto, hablaba del yo declaro, que todo esto de la confesión positiva es prima hermana, casi que en primer grado, casi que siamesa de todo eso del yo declaro, yo confieso. Y las dos son sobrinas en primer grado de la doctrina de la prosperidad. Todo eso es un solo paquete, ¿no? Todo es un solo paquete realmente, ¿no? Entonces, estamos inundados de todo eso. Ahora, no crean esto de que la confesión la confesión positiva, el hecho de que la confesión positiva sea una herejía. Ahora, yo no sé si ustedes saben qué es una herejía. ¿Saben qué es una herejía? Bueno, les tengo la definición para que la tengan por ahí.
Una herejía, dice el diccionario, son ideas religiosas contrarias o son afirmaciones contrarias a los principios y las reglas establecidas y aceptadas por un grupo religioso, digámoslo así. Entonces, como el fundamento de nuestra fe es la palabra, todo tipo de enseñanzas, ideas de pensamiento que estén en contra de la palabra, para nosotros son herejías. La Iglesia Católica maneja sus propias herejías. Muchas de las cosas que nosotros creemos que tienen respaldo bíblico para la Iglesia Católica son herejías, porque están en contra de sus dogmas, ¿cierto que sí? Si nosotros le decimos a la Iglesia Católica, María no ascendió al cielo, no está respaldado por la palabra, ¿para ellos qué es? Una herejía, ¿cierto que sí? Usted es un hereje. Y bueno, está bien, entonces cada uno maneja, pero para poder identificar qué es una herejía, cristianamente, bíblicamente, ¿qué tenemos que conocer? La palabra, porque no sabríamos qué está en contra de la palabra si no conocemos la palabra, ¿cierto que sí? Ahora, hay diferencia entre lo que es herejías y apostasías. Porque la apostasía es cuando uno renuncia, ¿no?, a una creencia. Entonces, usted podría preguntarse, pastor, ¿entonces los herejes son apóstatas y los apóstatas son herejes? ¿Cómo funciona eso? Entonces metamos en la lógica del asunto. Todo el que es apóstata es un hereje, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque un apóstata es el que ha caminado conforme a los principios de la palabra y renunciando a eso, se fue en busca de ¿qué? De otros evangelios, de otras cosas, practicando herejías. Entonces, todo apóstata es un hereje, ¿cierto? Pero todo hereje no necesariamente es un apóstata, porque para ser un apóstata hay que haber caminado en la palabra por algún tiempo, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero hay herejes que nunca fueron cristianos, nunca le han entregado su vida a Cristo, ni nada de eso. Por ejemplo, la gente que está en la católica, ellos pueden tener herejías, ¿cierto? Y no necesariamente son apóstatas porque ellos nunca han sido cristianos, evangélicos, pues, con el nuevo nacimiento y todo. Y ahí hay una lista larga, ¿no? Entonces, no sé, espero que les haya quedado claro esa parte de lo que es la herejía. Entonces, estas herejías, obviamente, el hecho de que la confesión positiva sea una herejía no descalifica lo que enseña la palabra sobre la confesión como tal. Porque una cosa es la confesión y otra cosa es la confesión positiva. Son dos cosas diferentes, ¿eh? La Biblia nos enseña que hay que confesar. De hecho, hay varios versículos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Hay que confesar ¿qué? Nuestros pecados. Amén. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿a quién hay que confesar? A Cristo, ¿no? ¿Cierto que sí? Romanos 10:9 dice, así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, ¿no? Entonces, obviamente la Biblia nos insta ¿qué? A confesar. Está bien. Es como el declarar. Depende de lo que uno esté declarando, ¿no? Porque yo puedo declararlo. Los cielos declaran su gloria. ¿Me entiende? Lo que pasa es que hay que meterlo en el contexto. Ya el tema de yo declaro, yo confieso, cuando ya es una cosa de que uno le está dando órdenes a Dios, como lo vamos a ver ahora, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, metámonos ahorita sí a este tema de la confesión positiva, ya entendiendo ustedes el contexto y la importancia de lo que es la fe, ¿no? Y nada más les resumo, la fe es ese pilar en el cual reposa nuestro caminar cristiano, ¿no? Dentro de la fe hay rieles, ¿no? Es un pilar, pero hay rieles, está el conocimiento de la palabra y el obedecer esa palabra, ¿no? Dos rieles. Y ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Pero el cimiento de todo, ¿cuál es? La fe, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que pelear la batalla de la fe. Entender que hay dos niveles de fe. Primero, la fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, está bien, ese nivel está bueno para meterte, para encarrilarte. No nos va a servir para esta batalla que tenemos que trascender a un nivel de fe, de Gálatas 5:22, cuando la fe es fruto del Espíritu. Amén. Y ese fruto se ha construido. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, ser una persona de fe no es sentarse a esperar a que Dios haga todo. Ser una persona de fe es ser una persona de conocimiento, porque la fe es el fruto del conocimiento, ¿no? Caminar por fe no es exactamente esperar a que yo vea cosas, no, pues eso es caminar por vista. Caminar por fe es saber y entender que si yo camino conforme a los preceptos de Dios, ¿qué es lo que me espera, no?
que a eso se refiere cuando dice que es la certeza de lo que me espera. Pero bueno, todo eso tiene que ver con la fe, lo dijimos porque esa es la batalla que estamos peleando. Pero hablemos un poquito de la confesión positiva que, como les decía, le llamaban la falsa fe. Eso es una corriente, nada más datos complementarios. Eso es una corriente que nació allá en Estados Unidos como en el siglo XIX. Por allá nació, y nació más que todo como una línea de pensamiento. O sea, eso le llamaban inclusive la ciencia mental en esos tiempos, una línea de pensamiento filosófico. ¿Acuerdan que la filosofía es esa rama de la ciencia? ¿Qué quiere decir filosofía? ¿Alguien se acuerda? Filosofía. Amor al pensamiento, ¿no? A lo que uno piensa. Entonces, uno es filósofo cuando uno ama lo que uno piensa, ¿no? Uno está filosofando. Entonces, pero la filosofía siempre ha estado como en cierto divorcio con lo que es Dios y todo lo que tiene que ver con la palabra, ¿no? La filosofía siempre va por otras corrientes y por ahí está metida la metafísica y todo ese asunto, ¿no? Pero básicamente eso nació como una línea de pensamiento, no era una religión, no estaba pensado en eso, pero como surgieron muchos escritores con el tema y fue algo atractivo, porque no deja de ser atractivo que a uno le digan que uno piense en algo bonito y de tanto pensarlo eso se te va a dar. Entonces, claro, ¿a quién no le gusta eso? A todo mundo, ¿cierto? Entonces, estos grandes lobos rapaces, predicadores y líderes religiosos, entendiendo que eso es lo que la gente quiere, pues lo metieron a las iglesias, como una doctrina cristiana, respaldado por algunos versículos, como el que leímos ahorita, que el Señor está diciéndole a los discípulos, lo que ustedes pidan, se les dará, ¿no? Pidan, pero lo que ellos ignoran es lo que el Señor les dijo, respondiendo a Jesús les dijo, tened fe en Dios, primero, y de ahí viene lo demás. Pero la gente obvia esas cositas, ¿no? Por allá usan otro proverbio que dice que la vida y la muerte están ¿en qué? En la lengua. Y entonces manipulan todos los versículos, entonces tenga cuidado con lo que dice, no llame cosas malas, lo que a uno le enseñaban afuera, ¿no? Toque madera, para evitar eso, no llame la muerte, no hable de la muerte, porque para que no llegue a su casa, cosas de esas, ¿no? Todo eso es confesión, realmente eso no tiene nada que ver. Pero eso surgió como una línea de pensamiento nada más, sino que ya esta gente, viendo la oportunidad de negocio, porque así es, desafortunadamente muchas iglesias cristianas las tenemos que meter ahí como una unidad de ¿qué? De negocio, porque negocian con las almas, con la ignorancia de la gente. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, es bueno saber esto para que usted, a lo mejor usted en el video, o está en una iglesia que practican este tipo de cosas, o conoce a alguien, usted pueda tener aunque sea algunos argumentos para decir, eso es falsa doctrina, porque la gente no acepta, ¿no? ¿Quién va a reconocer sus propios errores? Nadie, ¿no? Nadie va a decir, yo estoy en una iglesia de falsa doctrina. Usted puede agarrar a alguien que esté en una iglesia bien apóstata, y de seguro esa gente te dice, no, mi iglesia es sana. Como alguna vez, algún paréntesis, alguna vez alguien estaba en una mega iglesia que hay en San José, decía, y escuchaba al pastor por la radio, ¿no? Y decía, no, yo sé que la palabra ahí no es buena, no, ahí hay muchas cosas que no son bíblicas, pero a mí lo que me bendice es la alabanza y la oración. Ah, pues claro, pues es una iglesia que tienen grupos profesionales, ¿no? Y gente que no desafina. ¿Me entiende? Nada personal aquí. No, mentira. Son profesionales aquí, ¿sí o no? Hay gente que tiene aquí sus instrumentos y son gente que canta y los contratan para que toquen. Como alguna vez dijo Dante Gebel, ¿te acuerdas? Estaba reclutando, ¿ustedes vieron eso? Estaba reclutando gente para la alabanza. Dijo, requisito, no necesariamente tiene que ser cristiano. ¿Así? ¿Alguien leyó eso? Tú lo leíste, sí, ¿cierto? Ese era el requisito. Si es trompetista, que toque bien la trompeta. A uno no importa nada más. Entonces, eso es una realidad. Pero bueno, entonces es bueno saberlo, hermanos, algunas posiciones de esta enseñanza de la confesión positiva. Primero, ¿qué es confesar? Nada más ahí tengo la definición. Vean, confesar es reconocer o poseer, reconocer con fe, tiene que ver con esa afirmación de algo que uno cree que va a ocurrir, declarar algo conocido, testificar una verdad que ha sido acogida o aceptada, eso tiene que ver con confesar. Y obviamente esta gente, en medio de lo que se confiesa, pues hay cosas que son negativas y hay cosas que son positivas, ¿no? Cosas que son negativas como ¿qué? Como el pecado, como la enfermedad, como la escasez económica, la pobreza, son cosas negativas. Y hay otras cosas que son positivas, ¿como qué? Como cosas que uno anhela, ¿no? Una buena casa, un buen carro, una buena familia, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces hay cosas que son negativas y hay cosas que son positivas, ¿cierto? Sí, entonces ahí es donde, básicamente, ¿en qué radica esta enseñanza?
en que en la medida en que usted se abstenga, que usted no esté hablando con su boca cosas negativas, cosas desagradables, esas cosas no van a llegar a su vida. Por el contrario, en la medida en que usted esté confesando o hablando cosas deseadas, cosas que usted anhela, esas cosas es cuestión de tiempo nada más para que lleguen a su vida. Básicamente ahí se resume lo que es la confesión positiva, ¿no? Hable cosas positivas, no hable cosas malas, no llame cosas malas. Por eso usted ve gente enferma que dice que está ¿qué? Que están sanas. ¿Por qué? Porque no van a decir que están enfermas. ¿Por qué? Porque acaban de enfermar más. Entonces, no, yo estoy sano, yo estoy sano. Como a mi esposa una vez, ¿no? Cuando le detectaron piedras en la vesícula. Y entramos a las cárceles. Y en las cárceles tienen la particularidad que ahí entra gente de todas las iglesias. Entonces uno tiene que escuchar de todo, ¿no? Entonces ahora le dijeron, no, usted que va a ir al médico, usted lo que necesita es que en su iglesia se reúnan los grupos de oración y la declaren sana. Bueno, al final tuvo que hacerse operar, ¿no? Porque, ¿me entiende? Pero eso existe, ¿no? Y tiene una fuerza tremenda, ¿no? Entonces, básicamente por ahí está. Entonces, lo que le venden a la gente la idea es de que uno está por encima ¿de qué? De las circunstancias, que uno domina temas negativos como la pobreza o la enfermedad, que generalmente les hablo de pobreza y enfermedades porque son los dos campos en donde más se mueve esta doctrina, porque son las dos cosas que la gente más persigue, ¿no? Cuando hablo de pobreza o riqueza, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con bienes materiales, ¿no? Todo tiene que ver con dinero, desafortunadamente. Y la salud, pues obviamente es algo que todos de alguna medida anhelamos, ¿no? Entonces, el argumento de todo esto, ¿y en qué se basa esta gente? En el mismo principio de la teoría de la doctrina de la prosperidad, que lo que Dios anhela para sus hijos, ¿qué es? Que vivamos bien, que no tengamos necesidades, que tengamos el mejor carro, el mejor puesto dentro de las empresas, las mejores casas, que nunca haya escasez aquí en el bolsillo, que es lo que Dios anhela para sus hijos, ¿no? Entonces, pero todo eso es un mismo paquete, recuerde, la doctrina de la prosperidad, yo declaro, yo confieso, la confesión positiva, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, a la larga lo que quiere decir ahí que es, usted no quiere pobreza en su vida, simplemente confiese con su boca, declare que Satanás no tiene poder sobre sus finanzas. Y entonces Satanás sale huyendo. ¿Por qué? Porque todos se lo aplacan al pobre Satanás, ¿no? Satanás tiene demasiados problemas ya como para que todos los problemas que uno mismo se forja, se los esté achacando a Satanás, ¿no? Todo es Satanás. Ya tiene demasiados problemas. Cada uno hágase responsable de sus propias decisiones. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, a la larga, lo que enseña eso es que cada uno determina lo que quiere recibir y cada uno determina por medio de su confesión lo que no quiere recibir. Entonces, uno está por encima de las circunstancias, ¿no? Ahí radica todo, ¿no? Ahora, con base en eso uno entiende por qué a la gente le gusta este tipo de doctrinas, de enseñanza, ¿no? ¿A quién no le gusta tener, como dicen por ahí, el sartén por el mango? A todos, ¿cierto que sí? A todos, y que yo sea el que decida qué es lo que quiero, y que una madre diga, yo confieso que mi hijo se va a sanar y va a estar sano y no va a caer y todo eso. Pero eso es las intenciones del corazón, pero eso no tiene nada que ver con confesión aquí, y vamos a ver ahorita qué enseña la Biblia sobre eso, ¿no? ¿Qué enseña la palabra? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Acuérdate que les dije ahorita, ¿lo enseñó el Señor? Él no enseñó eso. Y hay unos versículos que los malinterpretan. Y este que leímos ahora, el Señor les iba a hablar a ellos de la oración. Porque se acuerdan que era la historia de la higuera, ¿no? Que Él maldijo. Y entonces Él les dijo, tengan fe en Dios y lo que ustedes pidan, Él se los dará conforme a Él, ¿no? Conforme a su naturaleza. Pero eso no es lo que enseñan, ¿no? Ahora, ese proverbio que dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Pues sí, pero no es que si yo hablo, le hablo a alguien, lo voy a matar ahí porque se lo dije, ¿no? Lo que uno habla tiene poder. ¿Poder para qué? Poder de destruir cosas, desbaratar matrimonios, matar ilusiones, dañar testimonios, o sea, hacer caer ministerios. Por eso es que el libro de Santiago en el capítulo 3 le dedica todo un capítulo ¿a qué? A la lengua. Que dice que la lengua, mejor dicho, puede crear incendios y todo eso que no tenemos ni idea de la cantidad de guerras y cosas que se han formado por causa de ¿qué? De la lengua. Pero no es que la lengua tenga ese poder, no, lo que hablamos. Por eso es que dice que lo que salga de tu boca sea ¿para qué? Para edificación. Si no, no, porque de una misma fuente no pueden salir dos aguas. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con lo que háblelo y será hecho, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, por eso es importante
que busquemos siempre cualquier tema, ¿qué dice la palabra sobre ese tema? Porque es una de las cosas que les dije, ¿no? Lo enseña la Biblia, lo respalda la palabra, ¿qué dice la palabra, no? Sobre ese tema. Entonces, empecemos por ahí. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que considerar en torno a ese tema, con base en la Escritura, es que lo que enseña esa doctrina tiene que estar ¿en qué? En armonía con lo que enseña la palabra, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a saber si está en armonía si no sabemos lo que enseña la palabra sobre ese tema. ¿Qué enseña ese tema? Que si usted habla cosas negativas, le llegan cosas negativas. Y que si usted habla cosas positivas, le llegan cosas positivas. Eso es lo que enseña ese tema, ya lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué dice la palabra? Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Hay que considerar que la palabra no tiene nada que ver con eso, ¿no? No está en armonía. Por ejemplo, hay algunos ejemplos bíblicos que están ahí. Por ejemplo, el rey Josafat, por allá en Segunda de Crónicas, capítulo 20, yo lo tenía por aquí porque quería leérselos. No lo busque nada más. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 20, había un rey que se llamaba Josafat, y resulta que él estaba asediado por el enemigo. Y él sabía que él no tenía la capacidad para enfrentarlos, pero lo reconoció así. De hecho, en el versículo 12 del capítulo 20 dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que vienen contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Entonces, él está declarando algo negativo. Porque alguien podría decir: pastor, pero él debió haber dicho: no importa, somos menos, pero declaro que vamos a ganar la guerra, confieso que somos más que es el enemigo. No, él lo que está reconociendo ahí es que no son suficientes las fuerzas que tiene ni el ejército. O sea, está reconociendo algo, su incompetencia, ¿cierto que sí? Pero si usted sigue leyendo el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, se va a dar cuenta que Dios le dio a ellos una victoria tremenda. ¿Que partió de qué? De un comentario negativo, ¿no? Que no era negativo, era simplemente reconocer su situación. Lo único que tiene que hacer es que reconocer cuál es tu situación. Si tú estás enfermo, reconoce que estás enfermo y que necesitas hacer algo, ¿no? Orar a Dios está bien, pero haga un chequeo médico, tome medicinas. Dios puede operar por medio de los médicos. Amén. ¿Me entiende? Entonces, ese es un ejemplo nada más. Ahora, ¿está en armonía con lo que enseña esta gente? No, porque de algo negativo salió algo ¿qué? Súper positivo. Una victoria tremenda que les dio el Señor, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? El mismo Pablo. ¿Qué confesó Pablo delante del Señor? Soy débil. Confesó su debilidad, ¿cierto? Pero en el momento en que él confesó su debilidad, ¿qué pasó? Se hizo fuerte. Y el poder de Dios se perfeccionó en medio de la debilidad de Pablo. ¿Me entiendes? Entonces, algo bueno, algo grande, surgió de algo ¿qué? Negativo, según esta gente, ¿no? Pero no era nada negativo, simplemente le estaba reconociendo ¿qué? Su condición, su naturaleza débil. Entonces no cometa el error de no reconocer. Por ejemplo, lo primero que uno tiene que hacer es saber quién es, dónde estoy, cómo estoy, qué soy dentro del cuerpo de Cristo. Pero no pretenda hacer lo que no es, porque si usted no reconoce lo que es, nunca va a llegar, nunca va a buscar ser lo que usted debería ser. ¿Por qué? Porque usted ya cree que es. Mire qué trabalengua más bueno. Entonces, reconozca lo que es. ¿Para qué? Para que vaya en búsqueda de lo que debería ser. ¿Me entiende? Entonces, son dos ejemplos nada más ahí, muy, muy sencillos, de que realmente no está en armonía esta enseñanza con lo que la palabra enseña. Los discípulos, cuando tenían esa cantidad de gente con hambre ahí, ¿qué fue lo que le dijeron al Señor? Señor, no tenemos nada para darle a esa gente. No hay nada. Mandémoslos para su casa. ¿Qué dijo el Señor? Denles de comer. Pero solamente hay, ¿qué eran? 2 panes y 5 peces, ¿no? Solamente hay eso. Denles de comer. Entonces, reconocieron su escasez, su limitante. La reconocieron, ¿cierto de sí? Y al final el Señor que transformó eso en ¿qué? En un gran milagro, ¿no? Entonces, miren como de cosas que no es que sea negativo ni nada de eso, pero es que recuerde que para el cristiano no hay nada negativo, no hay nada malo, ¿no? Porque dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien al que ama al Señor. Lo importante es que uno reconozca su condición. Ahora, por eso es que, ¿ustedes han oído eso que hemos hablado a veces aquí, que es más peligroso un religioso que un pecador? ¿Han escuchado eso? Es más peligroso ser religioso que ser pecador. Porque el religioso, entienda que un religioso es aquel que habla de un Dios que no conoce, o pretende tener una relación con un Dios que no conoce, lo cual no es relación.
Entonces, el religioso es alguien que cree que está adentro. Entonces, como cree que está adentro, no va a querer entrar porque cree que está adentro. El pecador sabe que está afuera, ¿no? Por eso cuando usted le pregunta a alguien, si usted se muriera hoy, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Y si alguien te dice, no, siendo sincero, me iría al infierno porque estoy viviendo en pecado. Bueno, esa persona tiene más chance que aquel que viviendo en pecado dice, yo creo que al cielo porque todos somos hijos de Dios. Además, Dios es amor. ¿Me entiende? Y además, sí, como mi mamá es cristiana, entonces yo soy, ¿qué? Yo estoy en la promesa. Entonces, ¿me entiende? Entonces eso no ayuda para nada. Eso no ayuda para nada. Entonces hay que reconocer la verdadera condición. Entonces esos ejemplos que vimos ahí son algunos de los ejemplos, ¿no? Entonces tienen que estar en armonía con la palabra definitivamente, ¿no? Esta palabra confesar en griego confesar significa hablar la misma cosa. Eso significa confesar en griego, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Cuando una persona confiesa a Cristo, o sea, confiesa a Cristo como su Señor, lo que está haciendo es hablar la misma cosa que hablan las Escrituras, que está respaldado por la palabra, ¿cierto? Cuando uno confiesa sus pecados, ¿qué está haciendo? Hablando lo mismo que habla la palabra de que hay que confesarlo y cuáles son pecados y cuáles no. Entonces estamos hablando la misma cosa, ¿no? Hablando lo que la Escritura dice. Por eso es que cuando Pablo mandó a Tito, hago un paréntesis ahí, Pablo, entre todas las iglesias que él levantó una en una isla que se llama Creta. Levantó la iglesia de Creta. Y bueno, acuérdate que él levantaba las iglesias y las dejaba caminando y se iba, ¿no? Porque ese era su trabajo, ese era el trabajo de un verdadero apóstol. Un apóstol es el que levanta, ¿qué? Obras. Entonces levantó la iglesia y se fue. Después le llegaron reportes de que esa iglesia estaba muy desordenada, era un tremendo desorden, ¿no? Entonces mandó, yo imagino a Pablo diciendo, ¿a quién mando de toda esta lista? No, apenas está Timoteo y Tito. Entonces mandó a Tito, ¿no? Esta vez se salvó Timoteo. Mandó a Tito allá y el consejo que le dio Pablo a Tito fue, le dijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que Tito, ve allá, ordena la casa, dice, bueno, eso no dice, eso lo estoy diciendo yo. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Y entonces me imagino que Tito le dijo, pero, ¿qué les digo? ¿Qué les voy a decir? Entonces él mismo le dice ahí en Tito 2:1, le dice, pues tú habla conforme a lo que está en la sana doctrina, ¿no? Conforme a lo que está escrito en la palabra. O sea, confiesa lo mismo, repetir lo mismo que está aquí. No te salgas de aquí. Por eso el consejo siempre es, si usted es un hombre, una mujer de Dios, y usted quiere hablar algo, y usted no quiere ser avergonzado, hable conforme a lo que está escrito. No se salga de ahí. El momento que usted se salga de ahí, es cuestión de tiempo para que usted sea avergonzado o avergonzada. Además de que estás cayendo en tierras de apostasía y te estás convirtiendo en ¿qué? En un hereje, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Por ahí anda el tema, ¿no? Entonces, primer consejo es, asegúrese que todo esté en armonía ¿con qué? Con la palabra, ¿no? Ya vimos algunos ejemplos bíblicos que no tienen nada que ver con lo que esta gente enseña, ¿no? De algo negativo, de por lo menos reconocer de una situación delimitante de escasez, el Señor hizo ¿qué? Grandes cosas, ¿no? Amén, hermanos. ¿Qué más? Bueno, esta doctrina en lo que hace énfasis básicamente es que la voluntad de Dios no se considera para nada, ¿no? ¿Cierto que no? Porque no importa la voluntad de Dios, lo que importa aquí es lo que yo quiero. Yo estoy confesando cosas buenas y me van a llegar. Yo no ni siquiera le estoy diciendo a Dios si Él quiere hacerlo o no, simplemente yo lo estoy confesando y así va a ser, ¿no? Que es lo mismo que yo declaro. Acuérdense cuando se iba a morir este cantante guatemalteco, ¿se acuerda? Melgar, sí, que una persona dijo ahí, no aceptamos un no por respuesta. O sea, no aceptamos un no de Dios por respuesta. O sea, aquí no importa si Dios quiere sí o no, no aceptamos un no de Dios. Aquí es lo que estamos declarando y estamos confesando. Entonces la voluntad de Dios no se considera para nada, hermanos, para nada. Eso es lo que enseña esta doctrina de la confesión positiva. La voluntad de Dios, cero, ¿no? Entonces pensemos en algunos ejemplos bíblicos que se echen por fuera de eso. David tenía un anhelo en su corazón. David tenía un anhelo en su corazón. ¿Sabe cuál era?
levantar el templo, construir el templo. Eso era lo que él anhelaba, ese era su anhelo, pero esa no era la voluntad de Dios. Entonces al final, como para no dejarlo tan empezado, le dijo, bueno, consigue los materiales. Bueno, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Pero se le permitió conseguir los materiales, pero al final el que lo construyó, ¿quién fue? Salomón. Entonces, por más que él quería, no, aquí primero está ¿qué? La voluntad de Dios, que no es lo que esta gente enseña. Es al revés, aquí primero está lo que yo quiero y después, si Dios, él verá cómo lo va a hacer, pero es lo que yo quiera. Es lo que enseñan ellos, ¿no? Lo que la Biblia me dice es, primero está ¿qué? La voluntad de Dios. Amén, hermanos. Pablo mismo. Pablo tenía un anhelo en su corazón. ¿Sabe cuál era? Que el Señor le quitara ¿qué? Ese aguijón que tenía. Anhelaba eso. Señor, yo quiero, quítame el aguijón y todo ese asunto. Pero esa no era la voluntad de Dios. Entonces no se lo quitó. Pero a cambio de eso, ¿qué pasa? ¿Lo llenó de qué? De su gracia. Bástate mi gracia. ¿Cierto que sí? Entonces, aquí no es que la voluntad de uno está primero ni nada de eso, no tiene nada que ver. Vea, en Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo tenía un anhelo en su corazón en ese momento. ¿Cuál era? Señor, que pase de mí esta copa, ¿cierto? Porque sabía lo que se le venía. Pero, él mismo lo dijo, pero bueno, no es lo que yo quiera, sino que se haga ¿qué? Tu voluntad. ¿Entiendes? Entonces, lo primero que está es la voluntad de Dios, definitivamente por encima de cualquier cosa, ¿no? Independiente si nos gusta o no nos gusta, no siempre la voluntad de Dios es algo que a nosotros nos va a agradar, pero es la voluntad de Dios, y como es la voluntad de Dios, de seguro, gusten o no nos guste, es bueno. Amén, eso es una oportunidad para decir amén, ¿me entiende? No siempre lo que nos agrada, lo que nos va a llenar, sea la voluntad de Dios. Y alguna vez lo dijimos, ¿se acuerda de Pedro dándole consejos al Señor de que no fuera allá? Ese era su anhelo como amigo, como discípulo, pero como no era la voluntad de Dios, al final le dijo, bueno, apártate, Satanás, ¿no? Entonces, ese es un segundo punto importante tener. Esta doctrina no tiene nada que ver con lo que nos enseña la palabra. Primero la voluntad de Dios, después los anhelos que uno pueda tener, ¿no? Pero no va en línea a lo que ellos enseñan, de que primero nuestros anhelos y después la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a tener prioridad sobre nuestros planes. Y por eso es que la Biblia enseña ahí en Hechos 21, hágase Señor, y cuando el Señor nos enseñó a orar, hágase ¿qué? Tu voluntad. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, ¿no? Entonces es la enseñanza, es lo que nos enseña la Biblia, hágase primero tu voluntad. Entonces ya vemos que esta doctrina nada que ver, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa. Para que estamos pesando, recuerden, estamos pesando lo que se enseña en esta doctrina, la confesión positiva, con lo que nos enseña la palabra. El tema de la oración. Lo que nos enseña esta doctrina es que no hay necesidad de orar, ¿no? Basta con confesar. No hay necesidad de orar. ¿Para qué? Porque orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Entonces, ¿para qué le voy a pedir algo a Dios si se lo puedo exigir? Porque aquí se habla de exigir, ¿no? Yo confieso que soy sano. No es que le oro a Dios pidiéndole a ver si Él anhela en su voluntad que nosotros seamos sanos o no. Entonces, eso va en contra de lo que nos enseña la palabra. La palabra nos enseña que tenemos que orar, ¿qué? Sin cesar. En todo tiempo hay que estar orando. Hay muchas promesas que Dios nos ha dado, que nos tiene ahí. Cosas que Dios nos ha prometido, que están ahí, pero que la Biblia nos enseña que de todas formas hay que orar por ellas. Por ejemplo, los alimentos, el pan de cada día. Es algo que Dios nos ha prometido, ¿cierto? El sustento. Pero nos enseña la palabra que en la oración del Padre Nuestro, que el pan nuestro de cada día, ¿qué pasa? Dánoslo hoy. Entonces hay que orar al Padre por él, hay que pedirlo, ¿no? La sabiduría misma, ¿no? Dice la palabra que el que no tenga sabiduría, ¿qué pasa? Pídasela a Dios, en oración, pídasela a Dios, ¿no? Y hay cantidad de versículos que nos enseñan que hay que orar, que hay que mantener una vida de oración. Ahora usted dirá, pastor, pero cuando Moisés estaba ahí en el Éxodo, el Señor le dijo que no orara. ¿Para qué oraba? Que accionara. Está bien, son situaciones en las cuales hay que accionar. Pero ¿qué hizo Moisés antes de accionar? Le preguntó a Dios. Y ya eso de preguntarle a Dios, ¿qué es? Orar. ¿Qué es lo que uno debería hacer, no? Hay gente que se queda solo en el preguntar, nada más, y orar, y orar, y orar, y decir, no, te falta la segunda parte, hay que accionar, usa lo que tienes. A Moisés le dijo, usa la vara. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos, a nuestra mano? La palabra, hay que usarla.
multitud de consejeros están aquí, el manual de vida, todo. Ahorita que nos hablaba Randall de ser buen padre, buen hijo, todo eso, aquí está. Que a uno le dicen como padre, llega un pariente y nada más, es que a mí nadie me enseñó a ser padre. Aquí está cómo ser un buen padre. Lo que pasa es que si no te metes, primero soy padre y después aprendo cómo serlo. No, si sabes que vas a ser padre, prepárate. Aquí está el manual, aquí está. Es cómo ser un buen amigo, un hijo. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, la importancia de la oración, esta doctrina la echa por tierra, porque dice, no es importante, aquí no necesitamos orar, aquí lo que necesitamos es ¿qué? Confesar, pero la palabra nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios, tenemos que considerarlo a Él. Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, otra cosa que nos enseña la Biblia, que no nos enseña esta doctrina nos enseña que nosotros no estamos llamados ¿a qué? A sufrir. No, porque ¿para qué vamos a sufrir si yo puedo alejar todo lo que me genere sufrimiento? Si a mí lo que me genera sufrimiento es la enfermedad, yo puedo confesarme sano. Si lo que me genera sufrimiento es la pobreza, yo puedo confesarme rico, ¿no? Aunque no tenga nada, ¿no? Porque así es. Se confiesan que tienen algo cuando ni siquiera lo tienen, realmente, ¿no? Entonces, nos enseña esta doctrina que nosotros no vamos a sufrir. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que en la vida del cristiano va a haber ¿qué? Aflicción, definitivamente, ¿no? De hecho, Pedro le decía a la iglesia, ¿por qué se asombran ustedes de las pruebas que les pasan como si fuera algo nuevo? Eso es parte del vivir cristiano, ¿no? Es parte de la naturaleza misma del cristiano, ¿no? El mismo Pablo se vanagloriaba ¿de qué? De sus aflicciones, de sus enfermedades, de sus prisiones. ¿Entienden? Entonces, pero lo sufrió. Que dice que no, que el cristiano no se enferma porque se declara sano. No. La suegra de Pedro, yo imagino que era cristiana, se enfermó, ¿cierto? Sí. Entonces, imagínense. Entonces, nos enseña que no vamos a sufrir cuando la Biblia nos enseña que realmente nuestra vida cristiana es de padecimiento. De hecho, en 2 Corintios 12:5 dice, si es que padecemos, ojo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿qué pasa? Juntamente con Él seremos, ¿qué? Glorificados. Si es que padecemos. Ahora, si usted no quiere padecer con Él, pues entonces no espere ser glorificado con Él. Lo que esta gente nos enseña es, no es necesario padecer, pero sí vamos a ser ¿qué? Glorificados. No enseña eso. Hay que padecer para ser glorificado, pero en Él y con Él. Amén, hermanos, ¿o no? De eso se trata eso, ¿no? Vamos de tiempo, vamos bien. Entonces, obviamente, Pablo sabía que iba a sufrir y todo ese asunto, eso lo tenemos bien claro, ¿no? Entonces, por eso el Señor, cuando nos hace la invitación de seguirlo a Él, dice, el que quiera venir en pos de mí, nada más, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero eso sí, seguirme a mí implica ¿qué cosa? Tienes que renunciar a lo que eras y tienes que cargar tu propia cruz. Tienes que saber que te espera un estilo de vida ¿qué? Diferente, que a lo mejor no va a ser lo que tú anhelas, lo que tú quieres, pero que va a ser lo mejor para ti, definitivamente. ¿Me entiendes? O sea, pero que vamos a tener aflicciones, las vamos a tener, ¿no? Ahora, otra cosa que esta doctrina nos enseña es que Dios no es soberano. No hay soberanía ahí. Para nada, ¿no? Que es lo mismo que enseña todas estas doctrinas de la prosperidad y todo eso de salvo siempre salvo. Y bueno, toda esa gente que está metida en un mismo paquete, ¿no? Entonces, en la confesión positiva, ¿quién es el soberano? Uno mismo, porque uno es el que está poniendo las reglas del juego, ¿no? Más bien eso es como, vea, no hay nada que envidiarle a esta historia, a estas doctrinas, con la lámpara de Aladino. ¿Cierto? La lámpara de Aladino, ¿qué conocemos de esa historieta? Que hay un mago que tiene sus poderes, ¿cómo se llama eso? Un genio que está metido en una lámpara, ¿no? Ahí atrapado. Y solamente puede salir cuando ¿qué? Cuando alguien viene y la frota. Sale, 3 deseos y vuelve a la lámpara. A esperar a que lo frote otra vez, ¿cierto? Así, a ese mismo nivel está esto, con Dios. Está Dios ahí esperando que lo llamen, porque Dios tiene, inclusive, algunos de estos argumentan, son cosas tan fantasiosas que Dios tiene las manos atadas y está esperando nada más que nosotros lo desatemos. Por eso es que usted escucha, desato esta palabra para ti. Digo, pero ¿cómo que desato esta palabra? O sea, ¿cuándo la palabra estaba atada? Nunca, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema también, el del atar y desatar, que son primos hermanos, ¿no? De todo este asunto, ¿no? Pero no hay soberanía de Dios. Simplemente uno es el que lleva, o sea, es el que tiene el voz de mando ahí. Dios es el siervo y uno es el que tiene la soberanía, ¿no? Entonces,
pero lo que pasa es que se apoyan en versículos que dicen, por ejemplo, este que está en Juan 14:13, que dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, se basan en todo esto de que hay muchos versículos que dicen, lo que usted pida, Dios se lo va a dar, pero omiten aquello que dice, en su nombre, en su naturaleza. Por eso es que Santiago habla de que la gente pide y no recibe. ¿Por qué? Porque piden mal, piden para sus propios deleites. ¿Qué es un deleite? Algo que a uno le gusta, ¿no? Algo que a uno le agrada, que lo llena. No necesariamente tiene que ser algo, así que a veces los deleites lo encasillan mucho en cosas sexuales y todo eso. No, tiene que anhelos del corazón realmente, ¿no? Pero piden mal, ¿por qué? Porque están pidiendo conforme a la naturaleza de cada uno y no conforme a la naturaleza de Dios. Piden y no reciben para sus propios deleites, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 46:10 en torno a esta soberanía de Dios? ¿Qué dice, ahorita? Exacto, estar quieto y conocer que yo soy Dios, ¿no? Como quien dice, usted no tiene nada que hacer. Es lo que yo haga, la soberanía de Dios. ¿Qué nos enseña eso? La Biblia, ¿no? Nada que ver con esta doctrina que dice que Dios no es soberano. Dios simplemente está esperando, como Aladín, que lo llamemos, que le frotemos, que le pidamos. Y la ventaja con Dios, ¿sabe cuál es? Según esta gente, que no son 3 deseos, sino es todo lo que yo quiera, ¿no? Confesión positiva, ¿no? Lo que yo anhelo, ¿no? No tiene nada que ver. Dios es soberano. La palabra lo enseña. Dios es soberano y Él es el que define, ¿no? Por tanto, dice la palabra también, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea ¿qué? La voluntad de Dios, ¿no? Que volvemos a caer en lo mismo. Aquí lo que prima ¿qué es? La voluntad de Dios. Entonces, si nos pusiéramos, hermanos, vean, a sacar una cantidad de cosas, y así usted puede hacer ese ejercicio con cualquier doctrina. Recuerde nada más, con cualquier doctrina, cualquier enseñanza, lo que usted escuche, péselo. Eso lo enseñó el Señor, lo enseñaron los discípulos, está en armonía con la palabra, está en armonía con la naturaleza santa de Dios. Escudriñe lo que enseña la palabra sobre ese tema, a ver qué enseña, y usted se va a dar cuenta que si eso es falsa doctrina, solita se cae, hermano. Entonces, no pasemos en alto eso, ¿no? Recuerde que en esto que les habla de la soberanía, toda la palabra habla de que Dios es ¿qué? Soberano, y Él actúa conforme a ¿qué? A su voluntad. Eso no lo tenemos que tener presente ahí. Ni tampoco crea que cuando usted clama algo a Dios, inmediatamente se le va a cumplir. Pero es que dice, clama a mí, yo te responderé. Sí, ¿el cuándo? No sabemos. Sí, bueno, acuerden que Jeremías es lo mismo, ahora que utilicé ese. Si Jeremías estaba en la cárcel, ¿qué creen ustedes que era su anhelo de su corazón? Salir de la cárcel, ¿no? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas. ¿Dónde? Ahí mismo en la cárcel, pero no te voy a sacar. Porque no es mi voluntad. A lo mejor decía el Señor, ¿no? ¿Me entienden? Lo mismo, les he hablado de cuando llamaron al Señor y Lázaro, ¿se acuerdan? Seguro el Señor ya sabía, pero no era su voluntad en ese momento salir corriendo ante las hermanas de Lázaro. Porque el Señor obra a su tiempo, recuerden eso, ¿no? Y a su voluntad, no es cuestión de confesarlo, ni de declararlo, ni anhelarlo en el corazón. Aquí no tiene nada que ver eso. Tiene que ver con cuando el Señor lo quiere ser. Lo que pasa es que eso es tentador. Como les decía ahorita, son doctrinas que tienen mucho pegue en las iglesias porque a la gente le gusta eso. Y como hay gente ansiosa, y por eso es que cuando se hablan de siembras y de cosechas, ahora que me metí en ese tema, ¿por qué la gente siembra tanto plata? Porque lo que se quiere recoger es plata. Uno siembra lo que quiere recoger, ¿cierto así? Ahora, por eso usted no escucha en la radio que alguien quiera decir, ¿usted qué quiere recoger? Sabiduría. No, ¿quién quiere recoger eso? Muy pocos. ¿Usted qué anhela? ¿Cuál es su anhelo? Tener una amistad, una relación firme con el Señor. No, usted no escucha esas peticiones en la radio. La gente quiere tener lo que hablamos. Yo quiero tener una buena casa, un buen empleo y todo eso. Hay que prepararse para eso. Y si es la voluntad de Dios, se te dará. Si no, hay que seguir caminando. Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos claros, hermanos? Ahora, ¿dónde está el peligro de todo esto? Voy a decir, pastor, ¿y esas doctrinas son peligrosas? Claro, todo lo que nos aparte de la doctrina del Señor es peligroso, ¿no? Pero lo que la hace más peligrosa, ¿sabe cuál es? Que hay muchas iglesias que uno conoció sanas, que se han ido para ese lado. De seguro ustedes conocen, usted en el video de seguro conoce iglesias que en algún tiempo usted diría, esa iglesia era sanita, y ahora anda con todo eso. Y yo declaro, yo confieso, y la prosperidad, y que Dios quiere que lo mejor para sus hijos, y arrepentimiento, cero. Pecado, cero. Santidad, cero. ¿Entiende? Por eso son herejías. ¿Por qué? Porque están en contra de lo que enseña
La palabra, ¿no? Ahora, en ese caso, esas iglesias, uno podría decir, son herejes y además de eso son apóstatas. O sea, paquete completo. Amén, hermanos, ¿o no? Eso es lo triste del asunto y eso es que cada vez está proliferando mucho más y mucho más, ¿no? Entonces, la fe no está en Dios, como empezamos hablando de la fe. En este caso, estas enseñanzas, la fe no está puesta en Dios. ¿La fe está puesta en qué? En uno, en lo que uno quiere, en lo que yo espero, lo que yo anhelo en mi corazón. Y a Dios lo único que le toca, ¿qué es? Hacer, ¿no? Hacer, lo cual obviamente la palabra no nos enseña, ¿no? Entonces, por eso usted ve por todo lado gente, obviamente declarando que tienen un carro nuevo, que son sanos, todo ese asunto, ¿no? Entonces recuerde, confesar no es orar, ¿no? Confesar, declarar es, y peor es la declaración, porque eso es más bien con tintes de orden, ¿no? De decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y dentro de todo ese paquete vienen todos esos moveres del Espíritu, que en alguna vez los vimos, y que alguien está diciendo, ¿a quién le oye el Espíritu? A este sí, a este no, porque interrumpe mucho. A este sí, no, a este no. ¿Me entiende? Entonces son herejías, falsas doctrinas, no tienen nada que ver cuando dice que el Espíritu Santo, Dios se lo da a quién, a quien Él quiera, ¿no? El Espíritu Santo reparte dones a quien Él quiera también, ¿entiende? Y no es cuestión de selectivo, ni tampoco recibe una porción del Espíritu, porque el Espíritu no se recibe por porciones, el Espíritu se recibe todo o nada. Pero bueno, herejías, ¿no? Ahora, ¿cuál es el antídoto de todo esto? Para terminar, ¿cuál creen ustedes que sería el antídoto de todas esas cosas, no? ¿O cómo uno contrarresta todo ese tipo de enseñanzas y de doctrinas? ¿Con qué? Con la palabra. No hay de otra, ¿eh? Con la palabra, pero hay que estar preparado. Por eso ustedes más bien lo han visto uno que dice que la palabra es inspirada por Dios y cuando termina dice, para prepararnos, ¿para qué? Para toda buena obra. Una de esas buenas obras es hacer defensa del Evangelio. Esa es una de las buenas obras, pero uno no puede hacer defensa de algo que no conoce. ¿Me entienden? Entonces, por eso la responsabilidad, el compromiso que tenemos como, si decimos que somos hijos de Dios, ¿ah? Que lo decía también ahora que haya en nosotros, ¿qué cosa? El mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y el Señor vino a qué? A hacer la voluntad del Padre. Y a defender, a ser celoso de las cosas de Él. Ese mismo sentir tenemos que tener, pero tenemos que estar preparados, cualquiera no lo puede hacer, para eso hay que estar enteramente preparado. Así es que el mejor antídoto para todo eso, simplemente es un buen conocimiento de la palabra, poder identificar, ser atalayas, ¿no? Recuerde que la atalaya tiene esa capacidad de ver el peligro, ¿no? Y de alertar. No todo el mundo tiene esa capacidad. No todo el mundo es sensible a poder identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Recuerde que la palabra es ¿qué? Una espada de doble filo, ¿no? Entonces dejar de poner las cosas en las cosas de aquí, en las materiales, y simplemente lo que nos aconseja la palabra en Hebreos 12:2, puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y cuando decimos puesto los ojos en Él, puesto los ojos en su palabra, ¿no? En sus pensamientos, en lo que Él nos dejó escrito. Es la única forma, no hay otra. Porque la mentira se combate ¿con qué? Con la verdad. Al Señor una vez le preguntaron, ¿y cuál es la verdad? Él es la verdad. Porque Él lo dijo, amén. Yo soy el camino, ¿qué más? La verdad. ¿Usted quiere ser un hombre o una mujer de verdad? Tiene que ser un hombre o una mujer metidos en la palabra de Dios, metidos en una relación con el Señor. Es la única manera, ¿no? Así es que eso de estar confesando, hermanos, yo espero que usted no sea, bueno, en la iglesia no, pero sobre todo la gente que está en el video, que sabemos que hay gente de muchas iglesias. Usted está en una iglesia de estas, salga de ahí, porque ahí no hay sana doctrina, y si no hay sana doctrina no está el Espíritu de Dios, y si no está el Espíritu de Dios, simplemente son apóstatas, herejes, están en contra de la palabra, ¿no? Así es que la recomendación es, salga de ahí, escape por su vida, luche, ¿no? Recuerde que la vida es una sola, no podemos andar por ahí experimentando a ver dónde escuchamos lo que queremos oír, ¿no? Aquí no se trata de escuchar lo que queremos oír, se trata de escuchar lo que Dios ya habló por medio de su palabra. Pero usted tiene que saber qué fue lo que Dios habló. Y la única forma es por medio de la Escritura. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Recuerde, nada más, quiero dejar claro, no es que confesar sea malo, porque la Biblia nos insta a confesar, pero lo que sí es malo es este tipo de corrientes de confesión positiva, ¿no? De estar declarando. Acuérdate que el único que declara, o el único que decreta, ¿quiénes son los que decretan? Los reyes, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros quiénes somos para estar decretando que algo se va a hacer
si no está en la voluntad de Dios. Aquí lo que prima es la voluntad de Dios. Y la única forma de conocer la voluntad de Dios es por medio de su palabra. Eso no tiene pierde. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que hemos tenido de algunas pinceladas de esto, porque este es un tema muy extenso, Señor. Yo espero que si cada uno se ha interesado, investigue más, averigüe más, porque esto te lleva a otro tema, y la confesión positiva, el declarar, el atar y el desatar, la prosperidad, la salvación no se pierde. Bueno, todo eso está amarrado, todo eso está ligado y hace parte de las falsas doctrinas que bastante daño están haciendo en las iglesias, Señor. Porque hay un grupo de personas manipuladoras y porque hay otro grupo de personas oyentes ignorantes de las escrituras, que no escudriñan, que simplemente se conforman con lo que escuchan, Señor. Y ya tú lo dijiste en tu palabra, el pueblo perece, camina cautivo por falta de conocimiento. Así es que te damos gracias por la oportunidad que siempre tenemos de poder meditar en torno a estos temas, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, que usted hoy ha entendido realmente, que usted en buena teoría lleva su cristianismo en esa línea, ¿no? Confesando, con buenas intenciones, pero nunca te has interesado en iniciar una sana y verdadera relación con Cristo, no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Más bien estás en el grupo aquel de los religiosos que hablábamos ahorita, y es más fácil que un pecador se salve a que un religioso se salve. Entonces es mejor que usted reconozca su condición de pecado, de que ha vivido en contra de las escrituras, de que ha ido caminando ahí en un cristianismo que es, entre comillas, que es más religión que relación, ¿no? Así es que ahí donde está, usted puede decirle al Señor, Señor, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente necesito iniciar una relación contigo, Señor, una relación firme contigo, para conocerte, Señor, y saber que lo que está escrito en la palabra es verdad y solo tu Espíritu Santo me lo revelará, Señor. Y dejar de estar escuchando lo que otros dicen, que me lo venden como verdades que no han sido así, y por eso he llevado la vida que llevo, Señor, una vida de falsas expectativas, engañando y siendo engañado, lastimando y siendo lastimado, Señor, pero no más. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, yo clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y sé que en la medida que te busque te voy a encontrar, te voy a conocer, te voy a amar, Señor. Y en medio de ese amor voy a empezar a hacer por ti cosas que nunca me imaginé. Te voy a servir y voy a ser un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Todo eso, ese es mi anhelo, Señor. Y si es tu voluntad que así se haga, así será, Señor. Pero también yo sé que esa es tu voluntad, Señor. Pero ya es cuestión mía, Señor, de que yo camine conforme a tu voluntad, Señor. Te doy gracias y bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, bueno, felicitarle, siempre felicitamos. Y la pastora, ¿y por qué felicita a la gente que le entrega su vida a Cristo? Bueno, imagínense, es la mejor decisión que usted puede haber tomado en su vida. Y anhelamos en nuestro corazón que sea una decisión genuina, de corazón, un arrepentimiento genuino. Recuerde, si genuino es su arrepentimiento, genuino es un nuevo nacimiento. Y genuino será su cristianismo en la medida que de una manera genuina lo busques a Él de corazón y te esfuerces, ¿no? Comienzas a trascender y seas una persona para que más adelante tú puedas decir lo que decía Pablo, ¿no? A gente que tú conozcas, decirle, sean imitadores de mí, imaginen que yo imito a Cristo. ¿Quién nos llega a decir eso? Qué barbaridad, ¿no? Ahora, ¿podemos hacerlo? Cada uno tiene que pesarse, ¿no? En su cristianismo que está viviendo, ¿no? Si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, domingos, 10 de la mañana nos reunimos aquí en el centro comercial. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mezaros. Cualquiera de los dos números te podemos colaborar. Si usted está aquí en Costa Rica, hoy, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Y si está fuera del país,
www.urbano106.com, ahí en la página web de Urbano, ahí está Radio en Vivo, ahí nos pueden escuchar también. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.